Qué bueno verle, hermano. Puede tomar su lugar. Quiero platicar con usted un tema que yo le he colocado, exponiéndonos a la luz. Y quiero pedirle que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Primera Corintios capítulo 4 y versículo 5. Cuando lo tenga, me hace favor de decir amén. ¿Lo tiene? Está en el Nuevo Testamento. Dice 1 Corintios 4, 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Entonces mire lo que dice el pasaje. Viene el tiempo en que las cosas ocultas saldrán a luz y que serán manifestados los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. Entonces quiero aquí hablarles de algunas cosas, si el Señor me lo permite. Y una de las cosas es que estamos acercándonos a la meta final, el Señor está a las puertas, y una de las cosas que el pueblo de Dios debe de entender, recordarse, es que viene el tiempo de galardón. El tribunal de Cristo está pronto a manifestarse. Voy a bajar un momento y quiero platicarle un poquito de eso. Yo le he explicado a usted que hay tribunal del Padre, hay tribunal del Hijo y hay tribunal del Espíritu Santo. Y en su orden, hermano, el tribunal del Padre nosotros ya lo pasamos. ¿Por qué ya lo pasamos? Porque ese es el tribunal que determina la vida eterna o la condenación eterna. Y ante ese tribunal, los que no quisieron recibir al Señor Jesús, cuando se llegue su momento y se llegue el día, se van a presentar y van a presentar sus obras, queriendo la vida eterna por sus obras. Pero no se va a poder, porque no importa cuántas obras hagamos, la Biblia dice que esas obras son como trapo de inmundicia sin Cristo. Quiero aclarar eso, porque la vez pasada alguien dijo que yo había dicho que las obras no eran importantes. Y entonces tengo que aclarar que las obras que no cuentan son las que se hacen sin haber recibido a Cristo. Esas obras no cuentan para salvación. Es decir, nadie puede presentarse ante el trono de Dios y decir: quiero entrar a la vida eterna por mis obras. Nadie lo puede hacer, porque si eso se pudiera hacer, entonces en vano hubiera sido la muerte del Señor Jesucristo, sino que mejor hubieran dejado una lista. Ni los judíos pudieron cumplir la ley, hermano. 613 mandamientos no los pudieron cumplir. Pero digamos, si hubieran dejado la lista para que alguien la cumpliera, entonces no hubiera sido necesario que el Señor Jesús viniera. Pero Él vino precisamente porque nadie podía entrar a la vida eterna por sus obras. Entonces, ¿qué hace Él? Él se presenta delante del Padre santo, sin mancha, y se presenta como un sacrificio. ¿Viste qué cosa más maravillosa? Se presenta como un sacrificio, y ese sacrificio es aceptado, pero Él no lo presenta por Él porque Él era santo, sino que lo presenta por todos nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, nos metemos en Él y pasamos ese tribunal en Él.
De tal manera que nosotros tenemos derecho a la vida eterna, no por nuestras obras, sino por la obra maravillosa del Señor en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ya pasamos el tribunal del Padre. Ahora estamos a las puertas del tribunal del Hijo. El tribunal del Hijo, ese no es para salvación, sino que el tribunal del Hijo es para galardón. Porque así dice la Biblia: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para galardonar a cada uno según sea su obra. Y eso concatenado con aquel pasaje que dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces ese es el momento en que tenemos que entender que el tribunal de Cristo entonces es para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí, hermano amado, sí nos van a contar las obras. ¿Le cuentan las obras a los salvos? Sí. ¿Para qué le cuentan? Para galardón. ¿Le cuentan las obras a un inconverso para salvación? No. No sé si ya me di a entender, hermano. Sí, ¿verdad? Bueno. Y luego el tribunal del Espíritu Santo, que es el que está vigente. Ese tribunal del Espíritu Santo se manifiesta literalmente en la Santa Cena, porque la Santa Cena nosotros venimos y nos ponemos a cuentas con el Señor. Entonces es un tribunal literal, la Santa Cena, pero es una administración constante, no solo en la Santa Cena, sino constantemente el Espíritu Santo nos redarguye, nos llama a cuentas, nos habla para que nosotros podamos, guiados por el Espíritu Santo y estando a cuentas constantemente con Él, que podamos estar listos para el galardón que viene con el tribunal de Cristo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque aquí dice en el pasaje que leímos que van a ser revelados los designios de los corazones, que van a ser sacadas las cosas a luz, y entonces se recibirá del Señor la alabanza, el reconocimiento. Es ahí donde dice la Biblia que Él le dice a sus siervos: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Note que ahí el Señor Jesús no está hablando de salvación. El que está reconociendo en sus siervos solo está reconociendo su labor y premiándolos y castigando al malo también, porque entonces aparece el siervo malo y perezoso y le dicen: siervo malo y perezoso, negligente, y lo echan a las tinieblas de afuera, que es igual a tribulación. No dejas de ser siervo, no pierdes su salvación, pero se queda la tribulación. Entonces, mientras unos están siendo galardonados, bravo, bien hecho, buen siervo y fiel, y dice que los va a sentar a sus siervos en la mesa y Él les va a servir, hermano. Mire qué cosa más maravillosa. Pero mientras está esa parte de arriba, aquí abajo también están recibiendo su retribución los siervos malos y perezosos en la tribulación. Ahora, les digo todo esto porque lo que el Señor hace es que nos envía ayuda para que con esa ayuda uno pueda estar listo, ya sea porque el Señor venga o ya sea porque el Señor nos llame a su presencia, que podamos estar listos. Entonces, una de las ayudas que Él envía son espíritus ministradores. Por ejemplo, envía espíritu de gracia, espíritu de súplica, espíritu de fe, espíritu de dominio propio, espíritu de amor, espíritu de santidad, etc. Envía esos espíritus para que su iglesia empiece a caminar y a estar preparada para ese día en el que compareceremos al tribunal de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Bueno, envía otras cosas, envía a los ministros para que los ministros capaciten y remienden y restauren, porque dice para capacitar y catartizar. Esa palabra catartizar quiere decir reparar, restaurar a los santos. Ya son santos, pero hay que restaurarlos. Entonces ahí vienen los ministros.
El Señor envía a los ministros, también envía su palabra, también envía los dones del Espíritu, etcétera, para ayudar a la iglesia. Pero una de las cosas que Él envía es luz. Y Él envía la luz para que lo oculto de nuestro corazón sea manifestado. Y que sea manifestado ahora para que no sea manifestado después. Entonces es necesario, y le voy a leer otro versículo, si usted quiere me acompaña. Ese está en Lucas. Este es bien contundente. Lucas capítulo 8 y versículo 17. Lucas 8, 17. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a luz. Este pasaje lo debe de poner a temblar a uno, hermano. Yo me recuerdo que estaba bien jovencito, patojo, y mi pastor habló un día de esto, hermano, y me puso a temblar. Porque cuántas cosas ocultas y vergonzosas a veces tenemos, y la Biblia dice que todo va a ser manifestado. Eso debería de ponernos a pensar en todo. Ahora, ¿por qué el Señor nos está diciendo eso? ¿Porque nos desea el mal? No, de ninguna manera. Porque en el momento que la luz llegue y ponga en evidencia lo que está oculto, también en ese momento le está dando la oportunidad a sus hijos de que puedan reiniciarse. Déjeme explicarle esto. En la creación, Génesis 1, nosotros vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Voy a tratar de ser breve porque eso lo hemos hablado. La tierra no fue creada desordenada y vacía, porque más adelante la misma Biblia dice que Dios no hace nada desordenado y vacío. Entonces, ¿por qué en Génesis 1:2 la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo? No porque Dios lo haya creado así. O sea, si Dios no lo creó desordenado y vacío y no lo creó en tinieblas, ¿por qué en Génesis 1 aparece en tinieblas la tierra? Entonces, eso, hermano, es un tema que no vamos a abordar hoy, pero definitivamente antes de Génesis 1 hubieron otras creaciones. Son creaciones preadámicas. Son creaciones que ya fueron juzgadas. Por ejemplo, la diferencia entre un espíritu inmundo y un demonio es la siguiente. Los espíritus inmundos son espíritus de gente que murió sin el Señor en este tiempo, en este ayón, en este siglo. Y usted sabe que la Biblia, cuando habla de siglo, no habla de 100 años, sino que habla del tiempo de la humanidad. A eso se refiere cuando habla de siglo. Entonces, todos los que se murieron sin Cristo en este siglo, sus espíritus son inmundos. De hecho, si alguien vive pero no ha recibido a Cristo en su corazón, su espíritu es inmundo. Porque la única forma que el espíritu sea purificado es con la sangre de Jesucristo. Y si no ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, ¿cómo es su espíritu? Es inmundo. Entonces se muere y su espíritu no muere, pero se queda en calidad de espíritu inmundo. Esos son los espíritus inmundos. ¿Cuál es la diferencia entre un espíritu inmundo y un demonio? Los demonios son espíritus inmundos, pero no de esta creación, sino que de las creaciones que fueron juzgadas antes de Adán. Antes de Adán ya habían sido juzgadas creaciones, hermano. Mire, hay suficiente evidencia bíblica. ¿Por qué? Pero, hermano, el diablo, ¿cuándo cayó? Porque cuando aparece ahí a contaminar a Eva, ya estaba caído, ¿sí o no? ¿Y cuándo cayó? Tuvo que haber caído antes de Génesis.
Entonces tuvo que haber caído en tiempos eternos. Tuvo que haber caído, tuvo que haber habido una rebelión angélica antes. La rebelión angélica no se dio en Génesis capítulo 6, en ese momento cuando dice que los ángeles vinieron y tuvieron intimidad con las hijas de los hombres. Ahí se está relatando lo que había pasado. Pero esos ángeles caídos habían caído ¿de qué tiempos, hermano? Qué tremendo eso. Bueno, entonces habían creaciones caídas celestes y también había una creación contaminada antes de Adán. Eso lo vamos a tener que platicar más despacio. Y esa creación fue juzgada. Se terminó su ayón, se terminó su siglo. Seguramente les han de haber dado oportunidades a ellos también. Pero entonces los espíritus de esa gente que fue juzgada y que estaba en iniquidad, esos quedaron como espíritus inmundos. Pero a ser juzgados, los degradaron aún más y los degradaron a demonios. Pero mire, en el lado de las tinieblas, mientras más degradado esté un ser, es más temible. En el lado de la luz, mientras más ascendido esté un ser, es más glorioso. Pero en medio de las tinieblas no es ascenso, sino descenso. Entonces mientras más desciende, más terrible. Entonces los degradaron de espíritus inmundos a demonios. Entonces esa es la diferencia. Espíritus inmundos, pero de una raza anterior. Esos son los demonios. ¿Está conmigo? Bueno, pues ¿por qué le estoy diciendo todo eso? Porque entonces en Génesis capítulo 1 aparece la tierra en tinieblas. ¿Quién había dejado la tierra en tinieblas? Esa creación, la creación preadámica. Dejó la tierra en tinieblas, la dejó en caos, gobernada por Luzbel. Yo estuve dando la vez pasada un tema, ya no lo terminé, acerca del gobierno luzbeliano, ese gobierno que fue previo, antes de Adán, y que llevó a esa creación a dejar la tierra desordenada y vacía y dejarla en tinieblas. Muy bien, entonces está la tierra en tinieblas, sin vida, porque cuando hay tinieblas se acaba la vida. Si la tierra no tuviera la luz del sol, no hubiera vida, porque todo depende de la fotosíntesis. Entonces se había quedado en tinieblas, no había vida, no había nada. El Señor viene a supervisar cómo había quedado su creación tierra y la ve desordenada y vacía. Entonces dice: le voy a dar una nueva oportunidad a la tierra. Vamos a poner una nueva creación, una nueva humanidad. Y entonces en ese momento empieza a darle la oportunidad que la tierra necesitaba ser reiniciada. Y esa oportunidad se la da con un grito, con una orden: sea la luz. ¿Cómo empieza el reinicio de una creación? Con la orden de que sea la luz. A partir de ahí se puede reiniciar todo. Cuando la luz llega, hay reinicio. Yo quiero que diga esto conmigo: cuando la luz llega, hay reinicio. Entonces yo le doy la oportunidad a ellos. Otra vez, cuando la luz llega, hay reinicio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Pues que este año se nos decretó año del reinicio. Es que la luz llegue, eso es lo que Él quiere. Pero que llegue allá hasta lo más profundo de mis entrañas y que alumbre mi oscuridad. Y que mi oscuridad sea que esas cosas ocultas sean traídas a la luz, sean manifestadas. ¿Para qué? ¿Para seguir igual? No. Para
para que al ser expuestas podamos renunciar, dice la Biblia, al oculto y vergonzoso, pero que tengamos un nuevo comienzo en el Señor. ¿Cuántos quieren el reinicio? Otra vez, ¿cuántos quieren reinicio? Yo quiero reinicio. Necesitamos reiniciarnos en muchas cosas, hermano. Pero ese reinicio requiere que sea la luz. Esa palabra que aparece ahí es una palabra bien corta, la palabra or. Y esa palabra or quiere decir alegría también. Quiere decir luz, pero quiere decir alegría. En otras palabras, cuando la luz del Señor alumbra y se arregla lo que se tiene que arreglar, la oscuridad se va. El resultado es que hay alegría. Entonces ahí podríamos cantar ese coro, ¿verdad? Hay alegría, alegría, alegría. Hay alegría en la casa de Dios. Hay alegría, alegría, alegría entre los justos del Señor. Así es, ¿verdad? La doncella se alegrará. Qué bonito eso. Pues porque a veces no llega la alegría porque hay oscuridad. Se va la oscuridad, viene la luz. Luz igual alegría. Por eso, hermano, entendemos que si el pueblo de Dios no es ministrado, por mucho que se cante en coro, me recuerdo que antes cantábamos un coro: estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Pero ¿sabe cómo lo cantaban algunos? Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo. Y algunos me aplaudían. ¿Usted qué me mira? Pero habría que entender que no puede haber alegría si no ha llegado la luz. Porque la luz va a erradicar lo que está causando tristeza, lo que está causando angustia, lo que está causando desestabilización. Eso es lo que va a hacer la luz. Va a restaurar, va a limpiar, va a transformar. ¿Cuántos queremos la luz? Muy bien, mire, de hecho, por eso las mujeres cuando paren, dice, se oye muy fuerte la palabra, pero esa es la palabra correcta. Parir, parió, parto. Pero la Biblia lo pone, dio a luz. Cuando dio a luz, eso quiere decir que había algo en su vientre que nadie lo miraba. Fíjese lo de tremendo. Y antes no había nada que tu ultrasonido, ni siquiera sabían si era hombre o mujer. Bueno, con la excepción de Sansón, ¿verdad? Que los papás ya sabían que era hombre. Con la excepción de Juan el Bautista, que los papás ya sabían que era hombre. Pero de ahí por lo demás no se sabía. Entonces, cuando la mujer daba luz, salía lo que estaba oculto. Y en ese momento, entonces, si era hombre, había que comprar ropa de hombre. Si era mujer, ropa de mujer. En ese momento se empezaban a tomar decisiones sobre aquello que había salido a luz. Y si era demasiado feo, como algunos, no son mentiras. Pero hasta ese momento salía, lo daban a luz. ¿Y quién es eso? ¿Será ese mi hijo muy feo? No, está bonito, el feo es usted. Pero salía a luz lo que estaba en el vientre. Y hasta que salía a luz, entonces se podía decir, bueno, es un varón. Entonces se empezaba a planificar cómo se iba a atender. Entonces, note que así el Señor quiere que las cosas salgan a luz, para que al salir a luz le demos el tratamiento que se necesita. Y las cosas pueden salir a luz de dos maneras: voluntariamente o forcivoluntariamente. Pero yo quiero decirle, hermano amado, nos quedan pocos meses de este año, que se decretó año del reinicio, pero el reinicio sigue. Y si Dios está interesado
en que seamos reiniciados, no se me asuste. Ni vaya a creer que yo estoy deseándole algo malo, de ninguna manera. Diga al que está a la par suya, no te vayas a asustar. Pero si queremos reinicio, tenemos que saber que van a salir cosas a luz. Alístese, porque van a salir cosas a luz. Y en ese momento que salen las cosas a luz, ahí se tienen que tomar decisiones. Y esas decisiones van a servir para que cuando venga el tribunal de Cristo, nosotros podamos estar listos para recibir alabanza de parte de Dios. Qué tremendo eso. ¿Cuántos quieren el reinicio? Ya ve que abajo el número. ¿Cuántos quieren el reinicio? Van a salir cosas a luz. Van a salir cosas a luz. Si usted quiere, lo recibe como una profecía. Yo creo que estoy profetizando. Van a salir cosas a luz que estaban por ahí, algunas cosas que ni siquiera se sabían que existían. Yo le conté la vez pasada en el caso de una hermana que se me acerca y me dice: pastor, esta semana me propuse a buscar a Dios, me metí en ayuno, me metí en oración, estuve leyendo la Biblia, y al finalizar de la semana me encuentro, hermano, con que mi hija tiene este problema, y mi hijo resultó con una novia. Yo ni sabía que tenía novia, una princesa del desierto, una filistea. Porque mire, perdone, por muy princesa que sea, pero si es de los filisteos, está terrible la cosa. Por muy príncipe azul que sea, pero si es primo de Nimrod. Entonces la hermana asustada y me dice: qué casualidad que hoy que me metí a buscar a Dios suceden estas cosas. Y en ese momento yo sentí de parte de Dios y le dije la respuesta, porque uno a veces le hacen preguntas y uno no está preparado, y entonces, pero la respuesta de Dios vino inmediatamente. Y yo le dije: lo que sucedió es que como usted se metió a buscar a Dios, el Señor sacó a luz, porque el patojo ya andaba con la cuata. Lo único que ya no se había dado cuenta. Entonces el Señor lo sacó a luz. ¿Para qué? En primer lugar, para pegarle una sujaboneada al muchacho. Y en segundo lugar, para ministrarlo, para orar por él. Entonces el Señor sacó a luz las cosas en un momento en el que ella estaba buscando a Dios para poder enderezar lo que estaba torcido. ¿Está conmigo, hermano? Entonces no hay que tenerle miedo a que las cosas salgan a la luz, porque el Señor no lo hace por avergonzarnos, a menos que si ya nos las evidenció y no queremos, porque primero nos las evidencia a nosotros, no para avergonzarnos, pero si no queremos, hay cosas que tienen que salir a la luz. Yo le expliqué la vez pasada en el caso del hermano Jimmy Swaggart, ¿verdad? Y eso yo lo cuento con mucho temor, porque qué ministro. Y algunos que son muy jovencitos ni siquiera saben de quién estoy hablando. Pero los que ya tienen varios años de respirar este aire delicioso, saben de quién estoy hablando. El hermano Jimmy Swaggart, hermano, conmovía al mundo cuando predicaba. Pero resulta que su consiervo cayó, y entonces entrevistan al hermano Ye Ávila respecto al consiervo. Perdón, Ye Ávila no es, ya metí a otro, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Al hermano Jimmy Swaggart lo entrevistan
Y le preguntan qué piensa de eso. Y él dice lo siguiente: a esa lacra no la queremos en la iglesia. Muy poca misericordia, ¿eh? Creo que fue un comentario para destruir, para matar de una vez. Ese siervo de Dios que cometió ese error. Sin embargo, él también se andaba dando sus vueltas. Entonces, debido a que él no mostró misericordia hacia su consiervo, entonces el Señor dijo, porque él lo que tenía que haber reaccionado, dijo, pues yo ando igual que este. Y en ese momento él tenía que haber puesto sus barbas en remojo, porque ya salió a luz lo de mi vecino, va a salir a luz lo mío. Y tratar con misericordia al otro, ¿va? Pero como no lo trató con misericordia, entonces el Señor se encargó de que saliera a luz lo de él. ¿Era un siervo falso? No, siervo genuino de Dios, de los buenos, de tal manera que hasta el día de hoy, juntamente con su hijo, tienen un ministerio donde predican palabra sana, hermano. Y ese hijo de Imi Swaggart, ese en la televisión les grita a los de la doctrina de la prosperidad los pecados en los que están cayendo, y ahí en la televisión les grita a los del reino ya, no tiene problemas. Yo a veces tengo que estar rebuscando las palabras para no herir susceptibilidades. No tiene problemas, hermano. Entonces, son siervos de Dios, amén, son siervos de Dios. Pero cuando salió a luz lo de su vecino, él no puso las barbas en remojo, y por eso el Señor evidenció eso en público. Pero creo, oiga lo que le voy a decir, creo que Dios, cuando se evidenció lo del otro hermano, le estaba dando la oportunidad para que él pudiera decir, no, definitivamente a Dios uno no se le esconde, no le puede jugar las vueltas. ¿Cuál es la diferencia entre ese siervo y yo? Entonces me voy a alinear. Pero no lo hizo. ¿Por qué le digo esto entonces? Porque Dios nos da oportunidades, nos permite que podamos entender aquellas cosas, nos evidencia, nos saca a luz las cosas que nosotros deberíamos de poner delante del Señor. Pero si no lo hacemos, Él va a buscar otros medios, no para destruirnos, sino para alinearnos en su plan. ¿Está conmigo? Aún eso es misericordia de Dios, hermano. Aún eso. Porque lo peor sería que el Señor dijera, no voy a sacar nada a luz, y que todos paremos en la tribulación. ¿Verdad que eso sí sería peor? Mejor que las cosas salgan a la luz y que podamos estar listos para el día de su venida. Amén. Todo sale a luz, hermano. Si alguien se está robando el dinero en su empresa, va a salir a luz. Si alguien, hermano, los ejemplos son vastos, ¿verdad? Y se podrían herir susceptibilidades, pero todo sale a luz. Pidámosle al Señor misericordia. Amén. Bueno, mire, David creyó que le había jugado la vuelta a Dios. ¿Se recuerda usted de David? Míreme para acá, hermano. Que en primer lugar vio pornografía. No había, usted va a decir, hermano, si no había cable y no había televisión, ¿cómo pudo haber pornografía? Pero dice la Biblia que se subió a la azotea y vio a la mujer que se estaba bañando. Y no cubierta, descubierta. Después de eso, la manda a llamar y comete adulterio. Queda embarazada mientras el marido andaba trabajando, mientras el marido andaba peleando por él, por David.
queda embarazada, manda a llamar al marido para que el marido tenga intimidad con la esposa y que no le echen el hijo a él, sino al marido. El marido no hace eso, y entonces no le queda más a David que mandarlo a matar. Mire qué cosa. Estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que maquinó en un momento de debilidad espiritual, maquinó pensamientos terribles. Muy bien, como el marido había muerto en la guerra, la mujer estaba libre y él la podía ser su esposa. Sí, pero él sí sabía lo que había pasado. Y de Dios nadie se burla. Entonces el Señor le manda al profeta Natán y lo confronta para que David se diera cuenta que de Dios nadie se burla. Pero eso quedó en las escrituras. Todo el que ha leído la Biblia se dio cuenta de lo que le pasó a David. Y la Biblia dice, cuando se refiere a David, David, un hombre conforme al corazón de Dios, que caminó en los estatutos del Señor, que un hombre que honró a Dios todos los días de su vida, un hombre perfecto en todos sus caminos, con excepción del caso de Betsabé, la que fue mujer de Urías. Quedó registrado. Entonces, si David, siendo un siervo de Dios, las cosas salieron a luz, porque para destruir a David, ese era el propósito. No era ese el propósito, sino el propósito era de alinearlo y que David se volviera en sí, de tal manera que ahí está registrado el Salmo 51, que él es el que él escribe después de que lo confrontaron, y dice: Señor, no alejes de mí tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, lávame con hisopo. Empieza a pedir misericordia y se alinea. ¿Cuándo? Cuando las cosas salen a luz. Miren, hermano, y podríamos mencionar otros ejemplos. Salió a luz lo de Acán, que se había adueñado de un manto babilónico, ¿se recuerdan? Jericó. Salió a luz. Ahí estaba el pueblo que no podía vencer a sus enemigos. ¿Pero por qué no podemos vencer a los enemigos si el Señor había dicho que nadie nos iba a hacer frente todos los días de nuestra vida? ¿Por qué no los podemos vencer? Entonces el Señor le dice: lo que pasa que hay algo oculto, que hay que sacarlo. Hasta que sacaron lo que estaba escondido en la tienda de Acán, hasta entonces pudieron vencer a sus enemigos. ¿Cuántos quieren que sus enemigos sean vencidos? Entonces el Señor dice: van a salir cosas a luz. A luz, primero para que yo las vea y que las pueda traer delante del Señor. Amén. Fíjese que solo estoy en la introducción, hermano, y no puedo pasar. Quiero, tal vez no va a parecer que me salgo del tema, pero no. ¿Por qué a veces se le teme a la luz? Porque resulta que a veces la oscuridad parece cómoda. Porque la oscuridad tiene aparentes ventajas. Le voy a dar algunas ventajas de la oscuridad y de las tinieblas. Por ejemplo, en la oscuridad uno se puede ocultar al ojo humano. Otro ejemplo, en la oscuridad se puede hacer lo que sea y nadie lo mira. Otro ejemplo, en la oscuridad se puede escapar de la justicia. En la oscuridad se puede traicionar, como lo hizo Judas. En la oscuridad se puede engañar, como lo hizo Labán con Jacob, que dice que supuestamente Jacob se había casado con Raquel, y en la oscuridad Labán se la cambió por Lea. Lo engañaron.
Entonces la oscuridad permite, en la oscuridad se puede adulterar. La Biblia dice, el adúltero espera el anochecer. Dice, ¿qué cosa es? Y dice, ningún ojo me verá. En Proverbios dice, la ramera sale al encuentro del joven al anochecer. Entonces pareciera la noche, entonces está hablando de una atmósfera que propicia el pecado. Pero hoy le decimos no a las tinieblas. Diga conmigo, no a las tinieblas. Entonces mire pues, espiritualmente la oscuridad representa falta de entendimiento, representa no conocer la voluntad de Dios, representa adormecimiento espiritual, representa pecado, representa avance del plan del enemigo, representa ignorancia, entre otras cosas. Entonces cuando la luz llega, lo que el Señor quiere hacer es darnos entendimiento, quiere darnos a conocer su voluntad, quiere extirpar el pecado, quiere quitar los tropiezos, quiere quitar la ignorancia. Quiero volver a preguntar, ¿cuántos quieren que la luz llegue? Diga conmigo, yo quiero la luz. Dígalo otra vez, yo quiero la luz. Mi hermano, y la luz es alegría, la luz es vida. El Señor nos quiere ver alegres. Si Él es un Dios de alegría, si ese es el propósito. Amén. La luz es vida. Mire, si los hombres del principio, Adán, yo le he dicho eso también, Adán no tenía sangre en el huerto. Como Jesús, después de que resucitó y fue transformado, Él ya no tenía sangre. Él podía traspasar las paredes. Si la sangre la había derramado toda en la cruz del Calvario, la recibieron en la cofaina y está fresca todavía, pero Él había evolucionado de tal manera que podía atravesar paredes. Había evolucionado, y así era el Adán del huerto. Era un ser lumínico, como un ángel. Acuérdense que los ángeles, ¿o tienen sangre los ángeles? ¿Qué corre por las venas? ¿Qué es lo que le da vida a los ángeles? La luz. Entonces la luz era la que le daba vida a Adán, porque así dice en Juan capítulo 1, dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿cuál es la vida? La luz. ¿Cómo vivía Adán? Lleno de luz, y la luz le daba vida. Y esa es la vida que usted y yo tenemos que tener, una vida llena de luz. Amén. Donde lo oculto salga. Oh, bendito Dios. Yo no sé si usted le puede dar un aplauso al Señor, hermano. Muy bien, voy a ir, porque no voy a llegar a todo lo que quería abarcar, pero sí quiero dejarle algunas cosas en su corazón. El Señor va a permitir circunstancias para que en medio de esas circunstancias salgan a luz cosas de nosotros. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11 y versículo 19. ¿Lo tiene? 1 Corintios capítulo 11 versículo 19. Porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifiesten entre vosotros. Oiga esto, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Se lo voy a decir de otra manera, a fin de que salga a luz aquellos que son aprobados, a fin de que se evidencien aquellos que son aprobados. Entonces, ¿cuándo se va a evidenciar quién es aprobado y quién no? En el momento donde se producen problemas entre los hermanos.
Cuando uno tiene un problema con una persona, con un hermano, con un familiar, con un esposo, con un hijo, con lo que sea, cuando uno tiene un problema, según la manera que uno maneja ese problema, se evidencia lo que hay en nuestro corazón. Mire, hay gente que mientras no tenga problema, hermano, qué calidad, qué lujo. Pero hay gente que cuando tiene problemas, jaja, no hay que ponérsela enfrente, hermano, porque salen a luz las cosas. Hermano, uno se sorprende de cosas que a veces suceden dentro del pueblo de Dios. Gente que se pelea a veces, se pelean en la calle, cristianos, y se dicen malas palabras. Entonces el Señor permitió un problema. Fíjese pues, oiga, y quiero que me oiga con oídos circuncidados, porque Dios puede permitir en estos días que viene algún problema. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que en ese problema se manifieste algo de mí que no está bien. Que ahí se manifieste si soy aprobado o no soy aprobado, y que yo diga: Señor, ten misericordia de mí. Entonces, en medio del problema, en medio de la adversidad, entonces a veces sale cosas del carácter que no se han logrado dominar. Sale que todavía hay en nuestro interior mucha basura. ¿Cuándo se evidenció? En el momento del problema. En el momento de que hubo ese malentendido, se evidenció. Los problemas son una herramienta, una estrategia que Dios utiliza para que salgan a luz cosas de nosotros. Bueno, pero no solo los problemas con otras personas, también los problemas que a veces se dan, por ejemplo, la escasez, problemas que se dan a veces, hermano, laborales, de todo tipo. En ese momento sale a luz lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos enmendarlo. ¿Cuántos quieren reinicio? ¿Para qué hay reinicio? Que se necesita? Luz. ¿Y la luz qué va a hacer? Va a disipar las tinieblas. La luz que va a hacer va a evidenciar lo que esté mal en nosotros. Amén. Muy bien, acompáñenme a Salmo capítulo 32 y versículo 5. Salmo 32, 5. ¿Lo tiene? Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Mira, eso fue voluntario. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, una de las cosas que se tienen que evidenciar es el pecado, para que nosotros podamos ser libres de ellos. Pero ese pecado, al ser evidenciado en uno, porque el Señor primero lo evidencia en uno, entonces uno debería venir y confesarlo, para que entonces se aplique sobre nuestra vida lo que dice la palabra: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El Señor quiere que la iglesia sea llena de luz para extirpar el pecado, hermano. Recuérdese que para la parusía hay un pasaje muy claro que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la parusía, la venida secreta. Para la venida pública no hay requisito: todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Pero para la venida secreta sí, sin santidad
Nadie verá al Señor. Entonces el Señor quiere extirpar el pecado. Entonces va a permitir que se evidencie ese pecado y que nosotros no estemos tranquilos hasta que lo saquemos y nos pongamos a cuentas delante de Él. Pero decía un hermano, y esto me llamó la atención, y son cosas que lo ponen a temblar a uno, hermano. Él decía lo siguiente: el dejar de practicar un pecado no significa que el pecado ya fue perdonado. Entonces, déjeme explicarle. Entonces, alguien estaba fallando al Señor de cualquier forma y se evidenció. Él entendió, llegó la luz y entendió que eso no estaba bien. Y entonces dice: ya no lo vuelvo a hacer. Y ya no lo volvió a hacer. Eso estuvo bueno, porque ya no lo volvió a hacer. Pero eso no significa que lo que hizo haya sido perdonado. O sea, solo hizo una parte. Entonces el proceso de limpieza es exponerlo. Y aquí dice: te confesé, te manifesté mi pecado y no te encubrí mi iniquidad. Entonces, ¿qué hizo? Él lo había entendido y había llegado la luz, pero ahora busca el perdón. Y el perdón viene a través de la confesión de los pecados. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y para eso el Señor pone ministros. Yo entiendo, hermano, que a veces hay temor en nuestros corazones, porque el sentimiento que tiene es el sentimiento de que, como el diablo es un acusador, al confesar el pecado a una autoridad, un ministro, también el ministro va a ser un acusador. Pero reprendemos, ese es el papel del diablo. El papel del ministro no es acusar. El papel del ministro es aplicar sobre esa vida que confesó su pecado y está dispuesto a apartarse, aplicar, rociar la sangre del Señor Jesús y declararlo limpio de ese pecado. Entonces el Señor nos evidencia para que nosotros vengamos y nos pongamos a cuentas delante de Él. Amén, hermano. Muy bien. Juan 3:21. Con esto lo voy a dejar en paz. Y me ayuda los hermanos con el piano. Pero miren lo que dice Juan 3:21. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Entonces, note que para que las acciones sean manifestadas hay que practicar la verdad. El que practica la verdad viene a la luz, y al venir a la luz las acciones son manifestadas. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a que la luz del Señor venga? Practicar la verdad, poner por obra la palabra. Eso nos va a ir ayudando a que nosotros podamos ser limpios y que nuestra oscuridad sea alumbrada. Amén y amén. Incline su rostro al Señor, delante del Señor, y vamos a pedirle misericordia.